Son situaciones bastante lamentables que nos colocan frente a distintos tipos de retos. Vamos a abordar un tema importante ya que hemos hecho el balance del año en el plano económico. Creo que hay un factor que tenemos que abordar y conversar a detalle, y es que en el año que acaba de pasar, en el 2023, 165 mujeres murieron víctimas de feminicidio en nuestro país, y el caso más resaltante por la crudeza, por la rudeza y sobre todo por la impunidad es el caso de Catherine Gómez, que fue una jovencita quemada en el centro histórico de Lima, en la Plaza 2 de Mayo, por el delincuente Sergio Tarache, que se encuentra aún en Colombia y cuya familia exige justicia para su hija y para su recuerdo. Le damos la bienvenida a Catherine Soto, ella es socióloga, especialista en género. Catherine, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida, exitosa. ¿Qué tal? Buenas noches, Katiuska. Lamentablemente, hacer el recuento del 2023 implica hablar de distintas formas de violencia. Creo que claramente lo has explicado con un caso emblemático que nos deja este año que nos antecedió y que definitivamente nos coloca, ¿no?, como a la violencia de género como uno de los escenarios que creo que en estos momentos probablemente, o a los cierres de estos últimos años, frente a la ola de violencia, frente a la ola de criminalidad, no ha sido una situación resaltante, cuando estamos hablando en realidad de cientos de casos de feminicidio, como hablamos también de tentativas de feminicidio que superan el gran porcentaje de hasta el 30%, por lo menos en los últimos 3 años. Entonces, es bastante grave hacer estas menciones, sobre todo porque decimos son 165 feminicidios que son los que ha anunciado la ministra de la Mujer hace poco, hasta su corte del 26 de diciembre, y hablamos de más de 230 tentativas de feminicidio, es decir, hablamos de un día de un feminicidio y al otro día de una mujer que está sobreviviendo a un posible feminicidio, ¿no? Entonces, son situaciones bastante lamentables que nos colocan frente a distintos tipos de retos, ¿no? Y quizás podríamos también comenzar por ahí un análisis o una evaluación de los pendientes también que se tiene junto con las cifras, que más allá de ser cifras, como decimos, son familias, son mujeres, ¿no? Son en su mayoría niñas, niños y adolescentes, quienes son los más afectados en nuestro país y que deberíamos de voltear a dar la respuesta tanto desde los distintos compromisos que se tienen a nivel de poderes de Estado, pero también desde la sociedad y por qué no decir también las responsabilidades desde el empresariado, ¿no? Así es, Catherine. Aquí vamos a brindar algunas cifras para que tú las puedas comentar y la puedas sondar. Según lo que ha dicho la Defensoría, los casos emblemáticos, o sea, los casos que salen en los medios de comunicación, donde recién se tiene, digamos, algún tipo de agilidad, llevan entre 2 y 4 años de investigación fiscal. Hay una excesiva demora en el levantamiento del secreto de las comunicaciones, y creo que esto es lo más grave. Solo el 29% de mujeres víctimas de violencia acuden a una institución a denunciar el hecho. Es decir, ¿cuántas mujeres son víctimas de violencia y no hacen la denuncia? ¿Cuántas mujeres han perdido la vida y la familia no lo ha denunciado? O sea, es una cifra que tenemos aproximada, pero la realidad debe ser todavía aún más cruda en nuestro país. Totalmente, estamos hablando de reportes de que 3 de cada 10, ¿no? Y son los reportes que nos tienen lamentablemente desde las últimas encuestas nacionales de relaciones sociales. La cifra que emite en este caso desde, ¿no?, desde las direcciones del Ministerio de la Mujer, así como desde la Defensoría, son cifras que se tienen desde el 2019. Entonces, creo que tenemos claro, Katiuska, que el escenario ha venido cambiando con una pandemia, ha venido cambiando con crisis, ¿no? Con distintos factores que también han ahondado a que podamos hablar ahora de estas grandes lamentables cifras. Respecto a los procesos judiciales, creo que está pendiente hablar ya ahí probablemente también de cómo se estructura nuestro sistema de justicia y cómo desde la primera cadena, ¿no?, que hablamos desde la recepción de la denuncia, ¿no?, cómo vienen dándose estas fallas, porque no podemos decir solamente de que hay mujeres que no se atreven a denunciar, sino cuáles son las circunstancias, ¿no? Hay que ver dónde ubicamos ese 30% de mujeres que solamente se acercan a realizar la denuncia, ¿no? Y dónde está ese 70% o hasta 80% en años anteriores. Entonces, están detrás también de probablemente desconexión que se pueda tener entre desde los operarios de primera línea que reciben la denuncia, donde hay
hay que tener claro que necesitamos también una reestructuración de las acciones estatales respecto a atención de violencia de género, ¿no? Ya que hablamos de todo el sistema de seguridad pública, ¿no? Sistema policial, todo ello, hasta la fiscalía, ¿no? Estas cifras de las demoras nada más que se tienen en estos procesos fiscales, de que pueda demorar los casos emblemáticos de 2 a 4 años, pero según una última investigación también que hicieron hace unos meses, el año pasado, ¿no? En el mes de octubre, desde el comercio se emitía también, se informaba que de un total de 6 centros especializados fiscales, se habían registrado solamente que el 22% de ellos habían logrado tener una acusación fiscal, perdón, ¿no? O sea, se había logrado solamente el 22% de casos. Entonces, imaginémonos cuántos casos después de los 2 años aún no tienen una acusación fiscal, ¿no? Aún no tienen un tratamiento. Entonces, ¿cuántos presos de ellos siguen con prisión preventiva, ¿no? ¿Cómo se están dando ese tipo de mecanismos también para poder identificar el delito? Entonces, y son procesos revictimizantes y probablemente hay que ponerle el foco aún más dolorosos en casos de violencia sexual enfocado en niñas, niños, adolescentes, porque en este caso se tienen que tener los elementos, por ejemplo, con cámara GESEL, ¿no? Entonces, creo que sabemos a partir de los casos también que llega al medio y a los distintos lugares también de cómo hay familias o niñas que tienen que esperar meses para que recién puedan ser tomados sus testimonios a partir de esos espacios. Entonces, en nuestro país, operariamente nada más de 60 alrededor están funcionando para un país con, hablamos de enero a noviembre nada más del 2023, o sea, durante esos primeros 11 meses se registraron más de 28,000 casos de violencia sexual. Entonces, ¿no? Creo que hay que ponernos también bajo esta figura, bajo esta imagen de, estamos hablando de más de 28,000 niñas y mujeres en su mayoría, ¿no? Porque de ese total, 20,000 están enfocadas en menores de 18 años. Entonces, ¿cómo podemos seguir sosteniendo, ¿no? Estas complicidades también desde un país donde se tiene también una debilidad dentro de nuestro sistema de justicia respecto a tener los elementos para poder atenderlos de forma inmediata y no revictimizarlas nuevamente, ¿no? Que es lo que requerimos y es lo que se necesita, pero también necesitamos reestructuraciones, y creo que eso sería un pendiente que quedó desde el 2023 y años anteriores, es de reestructurar los programas de atención. Y esto es completamente, le dirige tanto al Ejecutivo, ¿no? En reestructurar su programa, desde el Programa Nacional Aurora, las unidades de protección especial para poder saber que niñas y niños se encuentran en situación de riesgo. No esperemos un caso, una denuncia más de violación sexual, no esperemos una denuncia más de un feminicidio, sino que atendamos correctamente a los niños y niñas en situación de riesgo. Necesitamos también que haya, sé que hay bastante descontento por parte del hacia el legislativo, por parte de la ciudadanía, pero igual necesitamos que estas personas que reciben un sueldo con fondos públicos, ¿no? Puedan responder con control y fiscalización, ¿no? Dentro de sus regiones, por ejemplo, cómo están funcionando los servicios estatales, los servicios desde el Ejecutivo, ¿no? Todo, desde cada uno de los mecanismos están cumpliendo la ley 3036-4. Creo que ya desde la Defensoría del Pueblo se sigue emitiendo este mensaje que es muy claro en el sentido de que una cosa es la norma y otra cosa la acción misma. Hemos venido avanzando, se han dado importantes cambios normativos, sin embargo no se ven aterrizados. Entonces, esa desconexión, esa lejanía que hace también, se genera una lejanía para que las propias familias no acudan luego a denunciar o no encuentren también una confianza o una cercanía con el propio Estado, ¿no? Como para poder ser respaldados luego en sus propias denuncias. Así es, Catherine. Toda la cadena está mal estructurada. También. Así es, Catherine. Por Total. ejemplo, ¿no? Cuando va a la cárcel esta persona que ha sido tu maltratador, luego sale, lamentablemente sale a buscar venganza. Y ya no hablamos de una mujer maltratada físicamente, hablamos de un feminicidio. ¿Cuál es la función de las cárceles? ¿Realmente están nuevamente resocializando a los presos o salen expertos en el delito? Desde ahí hay una gran desconfianza para hacer la denuncia. Luego, cuando hay un caso donde se requiere la protección y la asesoría del Ministerio de la Mujer, hemos conversado claramente con las funcionarias que dice que el acompañamiento solamente dura 6 meses. Una niña, una persona víctima de violación, de un caso traumático, en 6 meses no se va a rehabilitar. Es muy poco el tiempo de acompañamiento que hay hacia la víctima y hacia su familia. Debería ser más contundente.
Totalmente. Y el acompañamiento creo que también tendríamos que transitar hacia otras formas de ver la acción estatal, la acción pública, en no solamente la atención enfocada hacia la víctima de violencia, sino cómo se está atendiendo a toda la familia, a la comunidad, porque un hecho de feminicidio impacta hacia todo el espacio, ¿no? Creo que ha sido muy claro cuando se veían las imágenes nada más de la joven que fue cruelmente asesinada ¿no? en una plaza. Entonces, estas formas de violencia, estas formas pedagógicas de seguir refutando, de seguir replasmando de que las mujeres son propiedad, ¿no? O que la vida de aquellas les pertenece hacia otros sujetos. Entonces, termina también impactando sobre una sociedad que luego termina teniendo ese tipo de respuestas como las que nos daban las encuestas del año pasado del IEP, donde se hacía mención de que de un total, del total de las personas encuestadas, 4 de ellas, ¿no? 4 de cada 10 indicaban que estaban a favor o de que una mujer tiene que solicitar permiso, por ejemplo, para ir a visitar a un integrante de su familia o para ir a visitar a una amiga, ¿no? Entonces, esta acción, esta permisibilidad, esta naturalidad de estos hechos, ¿no? Definitivamente también nos refleja una sociedad altamente tolerante a la violencia y que se sigue replicando porque estos casos que mencionamos como emblemáticos son casos que luego vemos de impunidad. Entonces, en lo emblemático se coloca sobre la impunidad, sobre el dolor, ¿no? Sobre la revictimización a la familia. Creo que deberíamos de transitar más bien y eso, porque son casos emblemáticos, Katiuska, ¿no? Detrás de ellos hay cientos de casos de familias que están sobreviviendo a estos episodios de violencia y que dirán, no, si este caso está en la televisión, si este caso está mediatizado, si hay tantas personas hablando sobre ello, ¿por qué seguimos viendo a una madre, ¿no? solicitando justicia? ¿Por qué seguimos viendo tantos procesos judiciales que se demoran? ¿O por qué terminamos viendo que niñas y niños tienen que esperar tanto tiempo? O los casos de desapariciones, nada más. Yo quería colocar también como un escenario que deberíamos tener muy fijo este 2024, y es que en los últimos meses, cuando se hizo el balance, por ejemplo, también desde el Ejecutivo, ¿no? Ahora en las últimas semanas del 2023, no se mencionó sobre qué es lo que está pasando con estas más de 4.495 niñas y mujeres reportadas como desaparecidas. Entonces, del total de denuncias, Katiuska, de las más de 9.900 denuncias, solamente el 50% de ellas aparece. Por eso decimos que en nuestro país estamos hablando de situaciones altamente, de sistemas de violencias ocultos detrás de las desapariciones y también hacer énfasis en los casos de trata de personas, ¿no? Entonces, creo que por lo menos en los casos de trata de personas, según los registros que nos da los centros de emergencia del Ministerio de la Mujer, tienen un balance más o menos de 151 casos, pero son casos atendidos e identificados como trata de personas. ¿Qué hay de los más de 4.000 casos de las denuncias, ¿no? de niñas y de mujeres en su diversidad, en distintos grupos etarios que aún no aparecen? Entonces, tenemos que también darle vuelta y repensar qué es lo que está pasando, ¿no? La ministra hacía mención a más de 165 denuncias de feminicidio, pero ¿qué hay de aquellos más de 4.000 casos de desapariciones y de trata vinculados en nuestro país, que probablemente estén detrás de ellas otra serie de violencias o de mujeres, como ya los vimos alrededor de los casos emblemáticos en la pandemia, enterradas hasta dentro de sus propios domicilios? Entonces, creo que la respuesta tiene que ser integrar desde los distintos poderes del Estado, tanto en propuestas normativas. Han hecho modificaciones, por ejemplo, para hacer un balance en desapariciones nada más de mujeres, se ha hecho modificaciones al decreto legislativo 1428, pero este decreto legislativo sigue sin tener un mayor énfasis sobre las mujeres adultas reportadas como desaparecidas, ¿no? Entonces, se ha dado mayor énfasis, sí, hacia la creación, por ejemplo, de la alerta Amber. Ahora nuestro país cuenta con esta alerta, cuenta con una comisión y que esperamos que pueda atender también a este fuerte grupo de niñas y adolescentes y de niños también reportados como desaparecidos. Sin embargo, aún así sigue haciendo bastante ruido este gran número todavía de mujeres que hasta el día de hoy su familia no tiene ninguna respuesta y que desde el mismo Estado y las mismas acciones estatales tampoco se tiene una respuesta sobre qué ha pasado con ellas o en qué lugar se encuentran, ¿no? Bien, Entonces, gracias. creo que ahí podríamos abrir los pendientes. Gracias, Catherine, por la información, gracias por los datos, por la explicación. Es valioso realmente conversar contigo y es una lástima que tengamos que comunicarnos para dar cifras tan extremas y tan dolorosas, pero es la realidad del país y creo que informados podemos hacer mucho más como peruanos y apelar a la prevención, ¿no? ¿Por qué hablar de feminicidio cuando desde el colegio, desde las casas podemos educar a nuestros hijos e hijas en el respeto mutuo? Desde ahí, como padre de familia, como ciudadanos, ser agentes de cambio para evitar ese tipo de cifras tan crudas.
Totalmente. Gracias a ustedes por colocar la Encantados. problemática nuevamente y es necesario también hacer mensaje, tanto así como a nuestros poderes de Estado, pero a la ciudadanía directa Sí. también para que rechacemos este tipo de episodios y no tengamos estas respuestas de mayor tolerancia a la violencia. Una educación con igualdad, una educación con enfoque de género desde nuestros sistemas de Estado y compromiso desde todos los actores que están, ¿no?, dentro de nuestro espacio social, que es lo que necesitamos en estos momentos. Gracias Gracias a a ustedes Catherine también Soto, ella por es hacer socióloga. énfasis. Muchas gracias, especialista en género, que maneja mucha información y creo que el caso más emblemático es el de Catherine Gómez, una jovencita de solo 22 años que fue asesinada de una forma cruenta que no merecía por el feminicida Sergio Tarache, que la familia aún no encuentra justicia.